Hace unos días, el canal de VisualPolity publicó un vídeo en el que hablaba del supuesto grave desafío económico y social que supondría el envejecimiento de la población, para terminar proponiendo la original receta de retrasar la edad de jubilación. Ese vídeo está lleno de errores y de mitos económicos y por eso creo que es importante hacerle una réplica. La verdad es que no culpo a sus autores de emitir un mensaje de esas características, no solo porque no sea un canal especializado en economía, sino porque se limitan a replicar la visión dominante en este asunto. Pero mi intención con este vídeo es explicar por qué esa visión tan extendida está sesgada y es errónea. Creo de verdad que es relativamente fácil explicar con datos y argumentos por qué el envejecimiento de la población no es un problema económico, y mucho menos de gastos o ingresos públicos, así como explicar por qué retrasar la edad de jubilación sería un disparate, no solo en términos sociales, sino también en términos económicos. Vamos a ello. El punto de partida del vídeo de VisualPolity es simple y conocido. Cada vez hay menos nacimientos y cada vez se vive más. Por lo tanto, la población está envejeciendo progresivamente, lo que quiere decir que cada vez habrá más jubilados por cada persona en edad de trabajar. Si para finales de los años 90 las personas con 65 o más años suponían el 13% de toda la población, hoy son ya casi el 20%, y en 2050 uno de cada 3 españoles estará en esta franja de edad. Para ese momento se espera que el número de personas en edad de trabajar se habrá reducido en casi 4 millones de personas, de tal forma que España apenas tendrá 1,7 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. A ver, a todo esto hay que ponerle varios peros. El primero es que no hay ninguna garantía de que por cada año que pase vayamos a vivir más. De hecho, en el año 2020 y debido a la pandemia, la esperanza de vida se desplomó en España y en la mayoría de los países. Y probablemente ocurra lo mismo en el año 2021, porque el virus sigue dando guerra. Y quién sabe si en los próximos años ocurrirá algo parecido. Todo va a depender de la evolución de esta pandemia, o de otras pandemias, o incluso de cualquier evento nefasto como el cambio climático o como la contaminación. Qué poca broma con esto. El caso es que no está asegurado, ni mucho menos, que la esperanza de vida continúe aumentando. El segundo pero es que tampoco sabemos a ciencia cierta cómo evolucionará la tasa de natalidad, porque aunque hoy día su evolución sea claramente descendente debido a que los jóvenes están teniendo menos hijos que en el pasado, tampoco sabemos qué puede ocurrir en el futuro. ¿Y si la economía mejora mucho por algún motivo y se reduce la precariedad y los jóvenes se ven más animados a tener hijos? El caso es que, y esto lo saben muy bien los demógrafos, hacer predicciones sobre la cantidad de población más allá de 5 o 10 años es siempre un ejercicio de ciencia ficción. La ONU, por ejemplo, cambia todos los años sus estimaciones sobre la población mundial, que depende fundamentalmente de la natalidad, y además lo hace con grandes márgenes de error. Por lo tanto, hacer política económica basándose en lo que supuestamente ocurrirá dentro de unas cuantas décadas es una estrategia muy arriesgada, con altas probabilidades de fallar. El tercer pero es que la evolución demográfica no solo depende de los nacimientos y de las muertes, sino que también depende de los flujos migratorios. Y estos flujos dependen fundamentalmente de la actividad económica. Si las cosas van bien y hay muchas oportunidades laborales en nuestro país, vendrá más gente aquí a trabajar. Y esta gente suele ser joven, por lo que la población se rejuvenece. Y si las cosas van mal y hay pocas oportunidades laborales en nuestro país, mucha gente se va a otros países y por lo tanto la población aquí envejece. Fijaos en lo que ocurrió en España. Durante los años de auge económico, que se sitúan entre el año 2000 y el año 2007, la población de inmigrantes, en su mayoría jóvenes, aumentó desde el 2% de la población total hasta el 12%. Y al contrario, tras la crisis del año 2008, este porcentaje disminuyó considerablemente, para volver a crecer luego en 2016 con la recuperación económica. Por lo tanto, si alguien está verdaderamente preocupado por el envejecimiento de la población y quiere que haya más jóvenes en nuestro país, lo que tiene que hacer es proponer políticas económicas que mejoren la economía y las oportunidades laborales para que los jóvenes puedan tener más hijos y para que más inmigrantes vengan aquí a trabajar. Y no proponer políticas que retrasen la edad de jubilación, porque eso en absoluto va a arreglar el envejecimiento de la población. Además de que perjudicaría claramente a los jóvenes, que no podrían sustituir a los que se fuesen jubilando. Por ejemplo, muchos economistas creemos que la mejor política en este sentido es el trabajo garantizado, que consiste en que el Estado garantiza un puesto de trabajo indefinido a toda aquella persona que quiera y que pueda trabajar, lo que permitiría llegar al pleno empleo y combatir la precariedad laboral. Como se puede ver, hay un claro sesgo ideológico en el vídeo de VisualPolity y en la visión dominante. ¿Por qué bajar los brazos frente a la actual evolución demográfica y proponer un retraso en la jubilación en vez de proponer mejoras en la economía para afectar así a la evolución demográfica? Incluso aunque no hiciésemos nada para afectar a la evolución
evolución poblacional, los típicos análisis como el de VisualPolitik suelen cometer varios errores de bulto cuando se aproximan a esta cuestión. Por ejemplo, existe una obsesión con fijarse en la relación entre el número de jubilados y el número de personas en edad de trabajar, cuando eso no es lo verdaderamente importante. La clave es fijarse en la cantidad de bienes y servicios que esa población en edad de trabajar, sea muy numerosa o sea muy escasa, puede producir para ser utilizados por toda la población, incluida la mayor de 65 años. Eso se llama productividad y es lo verdaderamente importante. Me explico. Imaginemos que en Haití hubiese la misma proporción de mayores de 65 años y de personas en edad de trabajar que en España. ¿De verdad alguien cree que ambos países se encontrarían en la misma situación? Es evidente que en España, donde hay un mayor desarrollo productivo, las mismas personas trabajando pueden producir más cosas y más diversas y asegurar mejores condiciones de vida a los mayores que en el caso de Haití. Es más, en realidad en Haití hay mucha gente en edad de trabajar que jubilados en comparación con España, pero ni aún así pueden producir tantas cosas como en España para garantizar la vida de sus mayores. En el país europeo es más fácil que menos personas trabajando puedan atender la demanda de un mayor número de personas mayores. En consecuencia, es un error hablar del número de jubilados y del número de personas en edad de trabajar. Lo correcto es hablar de productividad, es decir, de la producción que pueden sacar adelante las personas en edad de trabajar para atender las necesidades de las personas mayores de 65 años y de toda la población. En este gráfico podemos ver cómo ha evolucionado esa productividad en España, utilizando el PIB como indicador de los bienes y servicios producidos. Como podemos ver, excepto los años de crisis que van desde el año 2008 a 2014, la producción por persona en edad de trabajar ha ido aumentando. Eso quiere decir que, exceptuando los años de crisis, se han ido produciendo más bienes y servicios que han estado a disposición de toda la población, incluyendo a los mayores de 65 años. Es verdad que este grupo de edad también ha ido aumentando a medida que pasaba el tiempo, porque la esperanza de vida ha aumentado y sobre todo por la estructura de la población, ya que debido al baby boom hay muchas personas situadas en la franja de edad de 40 a 60 años y más personas están pasando a jubilarse que las personas que están pasando a la edad de trabajar. Pero si cogemos todos los bienes y servicios producidos por la población en edad de trabajar y los repartimos entre todas las personas mayores de 65 años, lo que vemos es que el reparto, lejos de empeorar, ha mejorado con el paso del tiempo, con la única excepción de los años de crisis mencionados. En consecuencia, a pesar de que cada vez hay más jubilados, cada uno de ellos puede acceder a más bienes y servicios a medida que pasa el tiempo. Y ojo, estamos centrándonos solo en la población mayor de 65 años, pero también deberíamos tener en cuenta a los niños, porque también es una franja de la población mantenida, que no contribuye a la producción. Y la población de niños, lejos de aumentar, está menguando por los motivos que hemos comentado antes. De forma que la cantidad de bienes y servicios producidos para cada uno de ellos está aumentando incluso más que en el caso de los mayores de 65 años, con la excepción de los años de crisis, otra vez. Si quisiésemos hilar más fino, también tendríamos que tener en cuenta a la población inactiva, que son sobre todo estudiantes mayores de 16 años y mujeres que se dedican al trabajo de los cuidados, así como a todos los desempleados, porque ninguno de ellos está contribuyendo directamente a la producción de bienes y servicios, pero sí que contribuyen indirectamente a esa producción, porque de alguna forma u otra hacen cosas que vienen bien a los ocupados, especialmente con los trabajos de cuidado. Sin ninguna duda, si no fuese por esta ayuda, los trabajadores no serían tan productivos. Por otro lado, si además quisiésemos aumentar la producción actual, bastaría con lograr que los 3,5 millones de personas que quieren y que pueden trabajar lo hiciesen. ¿Qué sentido tiene que digamos que no tenemos suficientes personas en edad de trabajar para atender las necesidades de nuestros mayores si al mismo tiempo estamos dejando que más de 3 millones de todas esas personas no trabajen? Absolutamente ninguno. Primero logremos que trabajen y luego ya si eso miremos si sigue siendo insuficiente. Pero dejar sin trabajar a gente que quiere y que puede hacerlo es absolutamente ineficiente. Quizás ayude a entender esto pensar que de los 47,4 millones de personas que somos en España, solo 20, menos de la mitad, están contribuyendo directamente a producir los bienes y servicios que necesita toda la población. De hecho, esta relación era incluso peor en el pasado, cuando las mujeres no estaban todavía apenas en el mercado laboral y el mundo funcionaba y no pasaba nada malo. ¿Por qué? Pues porque lo que producían esos pocos trabajadores era suficiente para atender las necesidades de toda la población. Ahí no importa el número de trabajadores, ni el número de personas en edad de trabajar, ni el número de jubilados o personas mantenidas. Lo que importa es la cantidad de producción. Por eso no tiene sentido fijarse en el número de personas en edad de trabajar y de los jubilados, sino fijarse en la cantidad de producción que se puede lograr para toda la población, la mayor de 65 años, pero también el resto.
Bien, y por si alguien no se da cuenta, hoy día gozamos de importantes adelantos tecnológicos. Utilizamos máquinas muy complejas que son hasta robots y tenemos conocimientos y habilidades muy sofisticadas. Y todo ello nos permite producir más en menos tiempo y con menos manos. Los economistas de hace un siglo, como John Maynard Keynes en el año 1930, se dieron cuenta de ello e imaginaron sociedades en las que en el año 2028 solo tendríamos que estar trabajando 3 horas al día, porque eso bastaría para cubrir todas las necesidades humanas. A pesar de eso, estamos ya en el año 2022 y nuestra sociedad avanza precisamente en el sentido opuesto. Nos exigen trabajar más horas al día y además jubilarnos más tarde. ¿De verdad esto tiene algún sentido? Pues la verdad es que el único sentido es el de continuar con esta rueda de producción y consumo que caracteriza a este sistema económico capitalista que está pensado para hacer beneficios a unos pocos, pero no tiene ningún tipo de sentido social o humano. Por otro lado, otra típica obsesión de la visión dominante es centrarse en el dinero, es decir, en las cuestiones monetarias en vez de en las reales, que son las únicas importantes. Y ojo, porque no hablamos de poca cosa. Pensadlo un momento, en apenas unos pocos años, España tendrá por un lado mucha menos población en edad de trabajar y por otro, millones y millones de nuevos jubilados que demandarán un montón de servicios y prestaciones públicas. Así que las preguntas que podemos hacernos son, ¿cómo demonios se van a pagar todas las facturas? Pues muy fácil, como se ha pagado siempre, acreditando el saldo de las cuentas bancarias de los beneficiarios del gasto público, que se hace simplemente con un teclado informático o con un ratón, como he explicado tantas veces en vídeos anteriores. No podemos olvidar que el dinero es simplemente un invento del ser humano y que se crea a libre voluntad y sin límites. Hoy día los bancos centrales están creando billones de euros y de dólares de la nada, y aunque lo hacen para salvar el chiringuito financiero en vez de para financiar políticas públicas, nos demuestra que preguntarnos de dónde sacaremos el dinero es la pregunta fácil. La pregunta difícil de responder es de dónde sacaremos las materias primas, los recursos naturales, la fuerza de trabajo y la maquinaria necesaria para producir todo lo que necesitarán los mayores en el futuro. Pero eso es preguntarse por las cuestiones reales, no por las cuestiones monetarias. Los jubilados no comen dinero, ni se visten con billetes, ni son cuidados por moneda. Los jubilados lo que necesitan es que haya gente en edad de trabajar que pueda producir los alimentos que se van a comer, la ropa que se van a poner, los servicios sanitarios y de dependencia que van a necesitar, etcétera, etcétera. Y para eso no solo nos tenemos que fijar en la cantidad de personas en edad de trabajar, sino también y sobre todo en la productividad que puedan alcanzar estas personas con los medios y recursos disponibles. Imaginaos que llegamos a un futuro en el que las cuentas públicas están genial, la seguridad social tiene superávit, las pensiones que se están pagando a los jubilados son muy generosas, etcétera, etcétera. Pero si luego no hay suficientes personas en edad de trabajar para producir lo que necesitan los jubilados, entonces que estos tengan dinero en su bolsillo no servirá de absolutamente nada. Por eso lo importante es lo real, no lo monetario. Y no lo podemos olvidar. Y sí, si no se hace nada, el envejecimiento de la población irá incrementando las partidas presupuestarias de pensiones, sanidad y dependencia. Pensiones, dependencia y sanidad. Como mínimo, tal y como apuntan las previsiones del propio gobierno, el peso de estas tres partidas se incrementará en 7 puntos sobre el PIB en 2050. ¿Pero qué hay de malo en ello? Si es que es lo normal. Al haber cada vez más mayores y menos población joven, tendremos que dedicar mayor proporción de la tarta que producimos a los mayores y menor proporción de la tarta a la población joven. No pasa nada. Es una cuestión de redistribución de los recursos reales. La clave pasa por preguntarnos si tendremos la suficiente capacidad productiva, tecnológica, energética y material para poder hacerlo, no si tendremos suficiente dinero. Por otro lado, y esto es muy importante, si vamos a necesitar muchas más manos para atender las necesidades de los mayores, entonces podremos crear muchos puestos de trabajo en esos sectores de servicios sanitarios y de dependencia. Y si no hay suficientes personas desempleadas en nuestro país que quieran hacerlo, siempre pueden venir gente de fuera, que hay millones de personas que quieren y que pueden trabajar. Esto es mejor verlo como una oportunidad, no como un coste. Necesitaremos crear muchos puestos de trabajo. ¿No es esto lo que siempre se busca? ¿No? Pues ya está, tenemos la excusa perfecta. Pero los de VisualPolity, en vez de plantearlo como una oportunidad, lo plantean como un auténtico tsunami económico. Amenazas y retos tan importantes que o se toman ya medidas o el país corre el riesgo de enfrentarse a todo un tsunami económico. Sí, un auténtico tsunami económico. Y no estamos exagerando. Hombre, por supuesto que están exagerando. Como que el envejecimiento de la población ni siquiera es un problema, es simplemente un asunto de redistribución de los recursos reales entre diferentes capas de la población. Y además de que puede ser entendido como una oportunidad para crear empleos estables. Pero el colmo de los colmos es que para resolver este supuesto problema de envejecimiento de la población, proponen retrasar la edad de jubilación. Son muchos los pasos que España tendría que dar si quiere evitar chocar de bruces contra la insuficiencia económica. Y lo primero, si cada vez tenemos
tenemos menos personas en edad de trabajar y mucha más población mayor de 65 años, será lograr que los trabajadores se jubilen más tarde. De esta forma se reduciría el gasto en pensiones al tiempo que se incrementarían los ingresos. Pero vamos a ver, ¿de qué forma el retraso en la edad de jubilación puede ayudar en algo a atender los mayores servicios de sanidad y de dependencia que reclamarán un mayor número de personas jubiladas en el futuro? No puede ayudar en nada, no tiene sentido. Si va a haber más personas mayores de 65 años con más necesidades de cuidados y de salud, que dejen más años trabajando a la gente no va a afectar en nada a eso, porque las necesidades seguirán siendo las mismas. Si dejan de trabajar, el puesto de trabajo será ocupado por una persona más joven, por lo que el trabajo se seguirá haciendo. Lo único que consigue retrasar la edad de jubilación es alterar los números que aparecen en el saldo de la seguridad social. Es decir, solo afecta a algo intangible, a algo que no podemos tocar ni oler, a algo abstracto que no va a lograr que los jubilados del futuro tengan mejor cubiertas sus necesidades. Por eso retrasar la edad de jubilación es una barbaridad, no solo en términos sociales, sino también en términos económicos. Hoy día tenemos suficiente capacidad productiva y tecnológica para producir todo lo que necesitan nuestros mayores. Y solo nos tenemos que preocupar de que siga siendo así en el futuro. Lo podemos lograr haciendo que los desempleados trabajen, que mejoren las condiciones laborales, que mejore la actividad económica y que mejore el reparto de los recursos. Así además tendríamos más natalidad y atraeríamos a más personas jóvenes de otros países que vendrían aquí a trabajar. Preguntarnos de dónde obtendremos el dinero para eso es la pregunta fácil. La pregunta difícil es si tendremos suficientes recursos naturales y suficiente mano de obra para cubrir las necesidades de la población mayor y del resto de la población. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.